José, como una sombra de Jesucristo, José prepara una serie de circunstancias que van a generar una crisis en la vida de sus propios hermanos. Pero esa crisis en la que sus hermanos entran va a permitir que a través de esa situación ellos puedan acercarse a su hermano pidiendo misericordia, y desde luego van a darse cuenta, mis amados hermanos, de que José, cuando piden misericordia, José se convierte en su Salvador, no olvidando que José es una figura de Jesucristo, que cuando uno, pecador que es, se acerca ante el Señor pidiendo misericordia, Él se convierte también en nuestro Salvador. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Recordemos que los hermanos de José, pues habían ya salido de esa entrevista, vamos a llamarle así, con José, felices, después de haber comido, ¿verdad?, de haber disfrutado sus manjares, sin saber que el mayordomo había estado siguiendo las instrucciones de José. ¿Y cuáles eran? Pues que esconda la copa de José en el saco, en el costal de allá de Benjamín. Y entonces, cuando ya se iban, el mayordomo, vemos la lectura bíblica, dice que sale atrás de ellos, cerca de la ciudad, y los acusa de haberse llevado la copa. Y ellos, y me imagino la cara que pusieron, porque todos ellos se sabían inocentes, porque ninguno de ellos sabía esta cuestión de la copa. Y comenzaron a revisar los costales uno por uno, acordando que si apareciese la copa en el costal de quien sea, debería ser llevado esclavo para Egipto. Al final, la copa aparece en el costal de quien menos hubieran pensado, en el costal de Benjamín. Y no era porque Benjamín se lo estaba robando, eso ya lo sabemos, sino era porque el mismo José había dado esas instrucciones. Ellos estaban desconcertados, y yo me imagino que abrumados, tristes, y todos pues de regreso a Egipto a dar cuentas por esa copa. Versículo 14, y es ahí donde nos quedamos, así que estoy haciendo esto de contexto y entrar al versículo 14 y 15. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? ¡Qué tremendo! Cuando llegaron con sus hermanos, él estaba ahí, dice que cayeron a tierra, es decir, se postraron delante de José con angustia, con desesperación. Y esto realmente que José dijo: ¿no saben que yo puedo adivinar todo? Eso tuvo que haberles causado mayor temor a sus hermanos. Y ahora veamos qué pasa, cómo Judá se ofrece a ocupar el lugar de Benjamín. Versículo 16 al 18 dice: entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Fíjense ustedes, eso es un hombre cuando su corazón ha sido cambiado. No dice: es que yo hice esto por él. ¿Por qué robaste eso? No, pues ahí estaba, yo pensé que no tenía dueño, ¿verdad? Y yo me lo agarré. No, dice: yo tuve la culpa. Ellos sabían que no lo habían hecho, pero si estaba ahí había una evidencia. Y entonces dicen: Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos aquí, porque delante de Dios nadie se puede esconder. Somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Mas él respondió: lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero vosotros subid en paz a vuestro padre. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Miren, hermanos, Judá ahora se adelanta para actuar como el portavoz. Recuerden que él anteriormente le había tomado una actitud hostil con José. De hecho, de él fue la idea de vender a José. Pero ahora está actuando diferente. Y ahora podemos ver que Dios cambia los caracteres de las personas. Es lo que estaba pasando aquí. Vemos un carácter noble, humilde.
Nada tiene que ver con el Judá de atrás. Ahora es diferente. No es que yo estoy en la casa del Señor. Sí, yo estoy acá, pero mi carácter nadie me lo cambia. No, 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 no. Dios también cambia el carácter. Recordemos que él era de la tribu de Judá. Es la misma tribu de la cual iba a venir ¿quién? El Mesías. Entonces Judá pronuncia, hermanos, uno de los más, no sé si se ha percatado, de los más bellos discursos que jamás se hayan registrado. ¿Por qué? Porque él está reconociendo, habla de una confesión plena, reconociendo que todo lo que les estaba sucediendo era simplemente consecuencia de su pecado. Consecuencia de su pecado, consecuencia de su maldad. No se excusó con nada. Lógicamente, lo que podemos ver acá es que José estaba tratando de comprobar el cariño de sus hermanos. ¿Qué tipo de cariño sentían por Benjamín? Los estaba probando a ellos. Por eso que José arbitrariamente declara: Benjamín, eres el culpable y se tiene que quedar como esclavo. Quería probar cuál era la reacción de los hermanos, si verdaderamente habían cambiado con relación a lo que eran antes. José está intuyendo que ahora Benjamín pues era el hijo favorito de Jacob. Por eso en la primera oportunidad no le dejó hacer el viaje a Egipto cuando vinieron sus hermanos a comprar alimento. Y la pregunta es: ¿habrán cambiado verdaderamente mis hermanos o serán unos hipócritas? ¿O serán una farsa? ¿O serán simplemente mostrar en el exterior algo que en lo interior no lo tienen? Por eso es que José está haciendo esta prueba. ¿Serán acaso las mismas personas de antes? Si no habían cambiado, entonces no tendrían ningún problema en dejar a Benjamín, con tal que ellos se salven el pellejo, como dicen. ¿Cierto? Hubiera sido lo lógico. Y eso es lo que José quiere probar. Por eso es la razón de esta trampa que él está tendiendo. Debemos recordar algo. José, si bien es cierto una figura de Cristo, José puso una trampa. Dios no nos tiende trampas a nosotros, por si acaso, porque a veces dice, entonces no nos pone trampas, pero sí permite pruebas que nos acosen en nuestra vida, y por medio de esas pruebas Él nos hace ver cómo somos nosotros y qué cosa hay dentro de nuestro corazón. Allí es donde sale a relucir quiénes somos. Escuchemos la respuesta de Judá. Leamos versículos 19 al 29, ahí donde estamos. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos: traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor: el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Tú sin embargo dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y nuestro padre dijo: regresad, comprarnos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre tu siervo nos dijo: vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos, el uno salió de mi lado, y dije: seguro que ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia, y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Es decir, voy a morir con esa tristeza. Es lo que significa la última parte. Ante la situación que se presenta, vemos que Judá es el que está intercediendo a favor de su hermano menor Benjamín. El nuevo José ahora es el favorito de Jacob. Pero qué diferente, imagínense, es ahora este Judá del capítulo 37, el que ideó pues todo, ¿verdad?, para poder venderlo. Comentando sobre este pasaje, miren, Martín Lutero dijo algo interesante. Dijo: cuánto quisiera poder orar como Judá lo hace aquí.
intercediendo ante José. Es un gran ejemplo de cómo orar. Es un gran ejemplo, la intercesión de Judá tiene todos los ingredientes necesarios para acercarse a Dios. Martín Lutero entiende cómo debemos acercarnos al Dios genuino, al Dios verdadero. No se acercó con excusas, no se acercó de otra manera. Dijo, nosotros hemos pecado y Dios conoce y ha visto nuestra maldad y estas son las consecuencias de esa maldad. Pero muchas veces vemos las cosas como va y como dicen, nos va como en feria y aún así, no sé por qué me está viniendo esto. No sé por qué me pasó aquello. Pero acá vemos honestidad. Aquí Judá estaba en realidad pues contando lo que sucedió al llegar a Canaán y los temores y los sentimientos de Jacob. Y el padre había pues sido, nosotros sabemos, había sido engañado, lo cual José estaba comprobando en estos momentos con esta declaración. Por primera vez estaban declarando lo que verdaderamente había ocurrido. Ahora se enteraba José de la versión que sus hermanos le habían contado a su padre hace mucho tiempo sobre esa supuesta muerte. Y esta era la primera vez que uno de ellos hablaba y lo decía de manera directa. No lo decía con excusa, lo decía con genuinidad, lo decía con veracidad. Porque anteriormente se había referido a José, el otro ya no existe. Recuerdan, eso lo vimos en el capítulo anterior. Pero ahora no, ahora va directo. Cuando dice el otro ya no existe, ¿qué significa? Pues el otro ya está muerto. Pero ahora no dice eso. Ahora, también podemos observar algo más esta vez. Judá estaba creciendo espiritualmente, aunque todavía no había alcanzado la madurez completa. Es decir, en vez de confiar ahora en argumentos, él está confiando en la verdad. Y eso es diferente. Confiar en la verdad, aunque eso traiga consecuencias. El mundo no tiene temor de decir la verdad. El mundo dice engaños para poder seguir avanzando. Y qué triste. Porque ¿sabe qué? No les va a durar para siempre. No les va a durar para siempre. A nosotros, en mi familia, en una oportunidad, les he contado esto. Cuando mi padre fallece, mi padre era criador de gallos de pelea. Nosotros pues no, éramos muy pequeños, ¿verdad? Y tenía un gallo que había acabado de ganar un campeonato. Costaba mucho dinero, hermanos. Costaba mucho dinero. No sé si 7,000, 10,000 dólares o algo así por el estilo. Y nosotros que acababa de fallecer mi padre necesitábamos el dinero. Y le fuimos a pedir al Señor que era el entrenador de ese gallo. Le fuimos a pedir para poder nosotros venderlo, ¿no? Y tener recursos. Y el Señor nos dijo, no lo dijo conmigo, como pues ya sabía que mi padre había fallecido, acababa de fallecer. No, ¿a dónde lo habrá llevado? Si era el único entrenador que tenía mi padre. No sé a dónde lo habrá llevado. Y yo recuerdo que pues nos regresamos a la casa todos tristes. Y mi madre oraba y decía, Dios, tú sabes que lo necesito. Dios, tú puedes hacer que nos devuelvan el dinero, que nos devuelvan ese gallo para poder venderlos. Pero si no nos devuelven el gallo, sé que tú nos vas a faltar y eso es lo más valioso. Hermanos, este hombre que se apropió de algo que no le pertenecía, ¿sabe qué? Su familia comenzó a ser una desgracia. 2 hijos de él se enloquecieron por completo. De pronto su casa se vio llena, inundada de piedras. Destrozaron su casa. Pero todos eran consecuencia de no tener el temor a Dios y querer apropiarse de algo que no les pertenecía. Y nosotros sabíamos que era, no porque nosotros le deseamos, no le dijimos, Señor, tú castígalo y hace esto. No, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Pero el hecho de que alguien, muchas veces nosotros nos desesperamos porque queremos de inmediato la respuesta. No, hermanos. Debemos conocer a Dios.
poner la situación, exponerla delante de Dios, y Dios, que es juez justo, Él contestará y Él responderá como Él bien sabe hacerlo. Y lo hará a su tiempo. No solamente se volvieron locos, se desintegró toda la familia, hermanos. Pero fueron consecuencias de lo que les estoy diciendo. Como alguien dijo, con un cristiano genuino no te metas. Tal vez él no se pueda defender. Tal vez él no tenga abogados. Pero tiene al más grande, al extraordinario. Hay creyentes, hermanos, que demuestran tener una fe extraordinaria en Dios cuando, por ejemplo, llega la muerte a un ser querido. Sin embargo, hay otros que se hunden en la desesperación, en la melancolía y en la tristeza. Pero nos olvidamos quién es Dios. Nos olvidamos que nadie de nosotros podrá amar a ese ser querido que nosotros tenemos más que Dios. Y cuando Dios dice, ¿sabes qué? Ahora yo lo quiero tener conmigo, es porque Él, en su grande amor, mucho más grande que el nuestro, Él dice, ahora yo lo voy a llevar. No, Señor, déjalo. ¿Qué? ¿Le vas a poder dar más amor que Él? A ver, ¿cuántos de ustedes creen que pueden darle más amor que lo que Dios puede darle? ¿Alguien podrá darle más amor? Sea a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a quien sea, no le vas a poder dar más amor de lo que Dios le puede dar. Y Dios, en ese grande amor, Él dice, me lo llevo y lo pongo acá, punto. Entonces lo que uno tiene que hacer cuando uno llega, cuando verdaderamente conoce a Dios, es decir, gracias, Señor, porque sé que tus planes, que tu voluntad es santa, es buena y es perfecta, es agradable ante ti, y en eso tú te glorificas. Pero eso surge en un creyente maduro. ¿Cierto? ¿Sí o no? No importa cuánto ames a un miembro de tu familia, si ambos son hijos de Dios, recuerden que algún día estaremos nuevamente juntos. Aquel que se apoya en esa fe genuina no va a derrumbarse frente a una separación como la que yo le estoy narrando. Ahora, en cuanto a José, reconocemos que todavía no había alcanzado ese nivel. Por eso que todavía tiene temor. Aunque estaba creciendo en madurez espiritual, todavía no tenía una plena confianza en Dios. ¿Sí podemos ver eso? No estoy haciendo estos ejemplos para darnos cuenta. Es decir, el hombre de Dios no se hace de un día para otro. El hombre de Dios no se hace de un mes para otro. No se hace en 40 días. Como por ahí enseñan, se dan cuenta que no es posible. Mire cuántos años Dios tratando con Jacob, y aún todavía en su vejez, todavía no es un hombre maduro. Ahora, eso no es una excusa para que digan, por eso yo soy así. Cuidado, porque tú no vas a vivir la vida del tiempo que vivió Jacob. Si sacas en proporción, imagínate. Versículo 30, por favor, y 31. Ahora pues, cuando yo vuelva, mi padre, tu siervo y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre tu siervo con dolor al Seol. Veamos, mis hermanos, la preocupación por Jacob, la que está siendo expresada por Judá, porque él estaba ahora como portavoz de todo el grupo. Creo que cualquiera de sus hermanos habría dicho lo mismo. Aquí hay tres cosas que debemos notar en estos versículos. Primero, Judá reconoce la estrecha relación que hay entre Jacob y Benjamín. Su vida está ligada con él. En segundo lugar, y esto es algo muy importante, Judá no le echa la culpa por ello a Jacob. Simplemente lo reconoce como un hecho que está pasando. Nada más. No lo está culpando a Jacob. Simplemente esas son las cosas como se están dando. Y en tercer lugar, y esto sí es lo más relevante, ¿sabes cuál es? Que Judá no está buscando echarle la culpa a José. No. No le está diciendo, tú harás descender a mi padre, por tu culpa mi papá se va a morir. No le está diciendo, porque a veces algunos dicen eso, ¿no? ¿Sí ha escuchado eso?
Pero fíjense, no está diciendo eso, sino que él se echa la culpa a sí mismo y a sus hermanos. Dice, tus siervos harán descender a nuestro Padre. Eso es el carácter humilde, hermanos. Eso es la sencillez que tiene que haber en nuestros corazones. Pues habiendo expuesto ya la relación íntima que había entre Jacob y Benjamín y el riesgo que corre su padre si sus hermanos no regresaran a Canaán acompañados de Benjamín, Judá ahora procede a ofrecer su propia vida en lugar de Benjamín, diciendo, versículo 32 al 34, con el que finaliza este capítulo 44, dice, porque yo tu siervo me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mí, de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Vemos, hermanos, que Judá, como ese portavoz del grupo, concluye el discurso con una propuesta. Yo quiero sustituir a Benjamín, yo quiero ocupar el lugar de esclavo. Ya no era el mismo Judá de antes, se dan cuenta, hay una gran diferencia. Yo creo que cualquiera de repente hubiera tenido esa actitud. José entonces estaba comprobando esa reacción de parte de sus hermanos, y esa prueba creo que lo habían aprobado todos. En la historia futura pues llegaría alguien de la descendencia de Judá, llamado el león de la tribu de Judá. De hecho, recuerdan ustedes que llevó sobre él mismo, ¿quién? Él se ofreció como esclavo, y luego el león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, se ofreció intercambiar el castigo de los injustos por el justo, los pecados de los injustos, nosotros por el justo que es Él. O sea, todo esto siempre va apuntando de alguna manera, si se dan cuenta, al gran sacrificio de Cristo. Como Pablo dice en su carta a los Romanos 5:8, porque Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿ven el intercambio? ¿Sí? ¿Ven cómo hay? Jesucristo entonces ocupa mi lugar. Todo mi pecado, toda mi maldad, toda la podredumbre, todo lo que hacía que sea nauseabundo delante de la presencia de Dios es puesto en Jesucristo. Y toda la justicia y toda la santidad, la pureza de Él es puesto a mí. Eso es extraordinario, hermanos. Por eso cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve puros, no porque somos puros en sí, sino por el sacrificio de Cristo. Nos ve justos, no porque somos justos, sino por la justicia de Jesucristo. Nos ve santos, no porque seamos santos, sino por la santidad de Jesucristo, que es puesta a mi favor. Él cargó esa culpa para que tú y yo pudiéramos ser salvos, ser hijos de Dios, justificados por la sangre derramada allá en la cruz. Pasemos a Génesis 45, donde va a continuar este relato que todavía está pendiente del capítulo anterior. Después de ese largo discurso de Judá, José no pudo contenerse por más tiempo, y al fin José revela a sus hermanos su verdadera identidad. Leamos del versículo 1 al 3. Dice, José no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó, haced salir a todos de mi lado, y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos, y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. En esta ocasión ya José no se salió del salón como la vez anterior. Nadie, ni sus hermanos, ni los siervos que allí se encontraban, ellos pudieron saber ni intuir de repente el motivo del llanto cuando comienza a expresarse. Después de haber sometido a prueba a sus hermanos, pues ya no había ninguna razón para ocultarle su verdadera identidad. Así fue como, embargado por todas las emociones que estaba sintiendo en ese momento,
Porque así es la vida, ¿no? Llegan tantas cosas juntas que ya no puedes contenerte más. Y él pronuncia esa declaración: yo soy José. Y con esa declaración prácticamente dejó mudos a todos. Nadie lo esperaba. Dejó enmudecidos. No sabían cómo asimilarlo. No sabían qué responder. ¿Cómo? El segundo hombre más poderoso de Egipto era el hermano a quien yo bendí. Ustedes se imaginan todas las cosas que comenzaron a pensar en ese instante. Al que despreciamos, al que le dijimos de todo, al que lo echamos en el foso y no supimos nada más de él, al que los ismaelitas pues se lo vendimos y se lo llevaron a quién sabe dónde, y ahora es José. Qué tremendo momento debe haber sido ahí. Cuando Jesús se da a conocer a un pecador, ¿se dan cuenta? Fíjense, José hizo salir a todos, solamente se quedó con sus hermanos. Cuando Jesús se da a conocer a un pecador, déjeme decirle que también es un momento muy íntimo, porque es una situación muy personal. El pecador y él y el pecador. Es algo tan personal que nadie puede estar presente. Es una revelación tan íntima de que por eso que esas oraciones para que aceptar a Cristo como que no tienen mucho sentido, porque esto tiene que ver con algo, una intimidad entre el pecador y Dios y el pecador, y Él sabe quién ha sido genuino, quién ha sido sincero y quién no lo ha sido. Por eso que es algo íntimo. Y nadie puede juzgar: tú creo que no eres salva, yo creo que tú sí eres, aunque tenga casi los cuernos por ahí que se le salen, pero no, como le cae bien, es salva. Eso no puede ser, ¿se dan cuenta? Ninguno de nosotros tiene la autoridad para decir: este es salvo, este no, este sí, este no. Nadie. Solamente el Señor, porque es una cuestión de intimidad. ¿Cuántos entienden eso ahora? ¿Comprenden? O sea, por eso que alguien puede decir cosas, puede decir misa, dicen ustedes, ¿verdad? Pero eso no nos debe importar, sino ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Quién está aquí ocupando el primer lugar en nuestros corazones? Es una relación íntima donde todos los demás quedan fuera. Esto no sabe ni la esposa ni el esposo, ¿verdad? A veces, más si es inconverso, dirán: oye, ¿tú qué tanto oras? Si supieran por qué oramos. Si supieran ese vínculo, esa relación, ¿verdad? Que tenemos con Él, y que eso nos impulsa, ¿verdad? A poder seguir anhelando y buscando de su presencia. El día que lo entienda, van a decir: pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Pues te estaba diciendo, cabezón, ¿verdad? Pues básicamente, tantas veces te decía, pero tú no querías escuchar. En la casa de Faraón, ellos no podían entender por qué ese llanto. La traducción dice que sus hermanos estaban atónitos. ¿Y sabe qué? La palabra realmente, ¿sabe cuál debería decir? Estaban aterrorizados. Porque como ustedes vimos, ¿no? Como el trato que le habían dado. Imagínense. Si habían tenido temor hace un momento por la copa encontrada, ahora estaban aterrorizados. Completamente. Habían transcurrido 25 años desde que lo vieron por última vez, cuando ellos lo vendieron a los ismaelitas. Y ahora, ¿qué traerá en su corazón? Tal vez se quiere vengar de mí. Algo nos tiene que hacer. Por eso que podemos ver, al encontrarse aterrorizados, vemos de que no podía pronunciar una sola palabra. Cuando José les formula la primera pregunta, preguntándole por su padre. Pero como vemos, José no tenía ninguna intención de vengarse. Continuemos leyendo, por favor, los versículos 4 al 8. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios. Fíjense, para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. No dice ustedes, dice Dios. Entonces cuando algo nos pasa,
No hay que enojarnos con el que hace algo. Gracias, Dios, porque por algo tú me estás enseñando, algo tú estás obrando, algo está sucediendo. Dios tiene el control. Recuerden que Dios sigue siendo soberano por encima de todas las cosas, hermanos. Para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. ¿Quién le había enviado? Pero muchas veces no lo entendemos así, hermanos. ¿Verdad que no lo entendemos así? Pero tenemos que entender esto. ¿A qué Dios estamos sirviendo? Dios mueve, a veces no quieres moverte, no te quieres mover, pues te voy a mandar algo para que te muevas y comienzas. Hey, ¿por qué tú me dices? Y no te das cuenta. Si tú tuvieras esa conexión con Dios directamente, dirías, es que Dios hace rato me estaba hablando y yo de cabezón no quería escuchar, y por eso Dios tuvo que hacer eso con misericordia. Entonces muchas veces nos manda de esa forma, ¿verdad? ¿Cuántos entienden eso? Los que están orando por sus hijos, Señor, por favor, salva a mi hija, salva a mi hijo. Y Dios le manda uno ahí al hijo. Ay, Señor, ¿por qué pasa a mi hijo? Por favor, sálvalo, sálvalo. Y Dios, me imagino ahí, ¿no? Total, me dice que trate con tu hijo para salvarlo. Y ahora que comienzo recién, esta es la introducción y ya te es que... ¿Quién entiende a los hombres? Pues Dios nos entiende. ¿Sí o no? Pues sí. Dice, ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Vemos que la segunda declaración de José, después de acortar las distancias, pidiéndoles que se acercaran, revela su afecto y dice, yo soy vuestro hermano José. Aquellos tuvieron que haber sido momentos dramáticos, hermanos. El relato nos explica por qué José no albergaba sentimientos de venganza. Perdón, aunque humanamente hubiera sido comprensible. ¿Por qué él no tenía ese espíritu de venganza? Ahora que estoy en un buen puesto, me voy a vengar de todos ustedes lo que me hicieron. No vemos eso, dice, porque él entiende que Dios estaba en el asunto. ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Dios estaba ahí obrando. Él creía que a través de todo este largo periodo, Dios había permitido esas incidencias humanas con un propósito. Y dentro de sus propósitos, Dios había actuado en su propia vida. Y es lo que siempre tenemos que nosotros recordar. Si tú y yo pudiéramos ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas, ¿podríamos dar lugar a sentimientos de odio, resentimientos y venganza? Pues no creo, porque yo entiendo que Dios está obrando en mi vida y como yo no soy capaz de percibir su voz, Él está escogiendo o usando a mi vecino, a mi papá, a mi hermano, a quien sea, a mi enemigo incluso, a fin de que yo esté donde tengo que estar por los propósitos del Señor. Una vez más, hermanos, con su conducta y sus palabras, José le estaba dando gloria al único que es digno de gloria, al único que es digno de alabanza, el Dios Todopoderoso. A Él le atribuye todo mérito de su ascenso y todo mérito de esa actual posición en la que él estaba. Era el segundo hombre después de Faraón. Imagínense qué puesto. Él gobernaba sobre todo Egipto, todo el imperio estaba en su poder. Recordemos que tenía tan solo 17 años cuando fue llevado a Egipto y 30 cuando fue conducido a la presencia de Faraón. Habían transcurrido ya 7 años de abundancia y en el momento de este relato habían pasado 2 años, porque él mismo lo está diciendo. Es decir, que José tenía 39 años aproximadamente, de los cuales 22 había vivido en Egipto. Pero no solamente había vivido en Egipto, sino que había estado viendo la mano poderosa de Dios en todo ese proceso. Vio la mano de Dios cuando la mujer de su jefe se quiso acostar con él.
Él no dijo, lo hice por mi fuerza, porque soy tan espiritual. Él vio la mano de Dios allí para fin de que no cayera en pecado. Vio la mano de Dios cuando lo llevaron a la cárcel y no era un prisionero más, sino que él estaba a cargo de todos los presos. Vio la mano de Dios porque eso le daba ciertos privilegios. Es decir, veo cómo Dios iba obrando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Continuemos leyendo los versículos 9 al 11, donde veremos cómo José invitó a su familia a venir a Egipto. Dice, daos prisa y subid a donde mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. De ahí viene el título, ven a mí, no te demores. Porque es lo mismo que Jesús anhela de todos los pecadores. Ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén, hermanos, era la tierra más especial de Egipto, la mejor. Justamente, como toda su familia era ganadera, tenía ganado, era la tierra apropiada para ellos, porque producía bastantes cosas buenas. Dice, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Jacob y su familia no habrían sobrevivido mucho tiempo si ellos hubiesen permanecido en la tierra de Palestina. Durante este periodo era hambruna total. Entonces José quiere traerlos a la tierra de Gosén, que como les decía hace un momento era la mejor tierra que en esos momentos existía ahí en Egipto. La tierra donde Dios quería convertirles en esa gran y poderosa nación protegida por Él directamente. Aún en medio de Egipto, protegida por Dios. La vida de sus hermanos demostraron que necesitaban salir de la tierra de Canaán. Hermanos, esto que está diciendo José es lo mismo que Cristo nos dice a todos nosotros. Nos llama de un contexto de hambruna espiritual y nos exhorta a ir a Él. Venid, ¿y qué dice? Y bebed. ¿No dice eso? Estamos sedientos espiritualmente. No dice eso la Biblia que vengamos porque Él es el agua verdaderamente. Necesitamos. Es lo que es, si se dan cuenta, venid, yo te voy a dar algo mejor de lo que tú tienes allá. Estás en una hambruna espiritual. Ven, que yo puedo satisfacer tu sed. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Cuando estaba en la mujer samaritana, ustedes lo saben en esa parte. Si tú me pidieres, yo te diera de beber un agua del cual nunca más tendrás sed. Eso significa que Él te satisface por completo. Y es lo que quiere que todos nosotros podamos entender. Yo pregunto, cuando usted ya está satisfecho de comida, si le ofrecen lo mejor, ¿lo acepta? Cuando ya está lleno, ¿por qué ya no lo acepta? Porque ya está satisfecho. Ya está satisfecho. Entonces tenemos que entender que el único que puede satisfacer verdaderamente nuestra necesidad es el Señor. Y cuando Él nos satisface, ¿sabe qué? No necesitamos que nadie nos satisfaga. No estamos buscando ser satisfechos en una posición social, en una posición económica, no, en un cargo dentro de la iglesia, no. O sea, ¿por qué? Porque ya estamos completos en Él. Si Él en su misericordia dice, ¿sabes qué? Tú me vas a servir en esto, amén, gloria al Señor, pero yo estoy satisfecho y ahora le sirvo con gozo y no voy a servirle mejor porque ahora yo soy fulanito de tal, que yo soy el encargado de las bocinas, por ejemplo. No, yo le sirvo bien, sea encargado de las bocinas o no sea encargado de las bocinas. ¿Sí me entiende? Entonces, porque Él me llena por completo. Yo no espero que mi esposa me haga feliz, Él me hace feliz. Y si además tengo el amor de mi esposa, soy doblemente feliz. Pero no espero que mi esposa me haga feliz porque Él me hace feliz por completo. ¿Sí captan la idea, mis amados hermanos?
Porque algunos de ustedes, por ejemplo, damas que tienen sus esposos inconversos, a veces cuando se casaron, ay, ¿por qué te casas? Es que lo amo y él me hace feliz. Pero el día que pues pasan cosas, vamos a decir, ya no vas a sentirte tan feliz y comienzas como que el camino de cuesta arriba. ¿Verdad que sí? Ay, híjole, que esto sí es que y ahora que voy a la iglesia, peor tantito. Pero tenemos que entender algo, que Él no nos va a hacer completamente feliz, porque Él es un ser humano, o ella es un ser humano, y ningún ser humano nos puede hacer completamente feliz. El único que nos hace verdaderamente feliz es Cristo Jesús. Y no debemos detenernos, es lo que nos está diciendo. Hay comida abundante que nos puede dar para salvar nuestras almas, y no solamente salvar nuestras almas, sino darnos seguridad plena en Él. Él nos quiere tener cerca de sí mismo y Él proveerá todas nuestras necesidades. Por eso es que nosotros debemos aprender a confiar plenamente en Él. Él nos quiere llevar a la mejor tierra, es lo que dice Colosenses, que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Es decir, ese es nuestro Gosén, es el lugar donde nosotros somos satisfechos. Es lo mejor que Dios puede dar a cualquier ser humano. De tal manera, ¿cuándo es que uno da su mirada hacia otro lado, en lugar de Cristo? Cuando uno mismo no se ha acercado a Él. Cuando uno no está cerca de Él, cuando uno poco a poco comienza a alejarse, aquí eres saciado, no tienes hambre, pero cuando comienzas poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a mirar a otro lado, entonces comienzas a experimentar ese hambre y comienzas a decir, es que eso me puede hacer feliz. Esa cosa me puede hacer feliz. Aquel trabajo me puede hacer feliz, sabiendo que ese trabajo de repente no es lo que tú debes hacer. Esa acción me puede hacer feliz. No, hermanos, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Una de las cosas que Satanás ha venido mintiendo es justamente respecto a que nosotros tenemos que estar saciados acá en este mundo, cuando nosotros somos seres espirituales en primer lugar, antes que físicos. Somos seres espirituales. Lo que nos debemos estar saciados es por Dios mismo, por su Espíritu Santo, hermanos. Por eso que cuando Jesús había ayunado 40 días y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, evidentemente Él sintió hambre como ser humano. Y el diablo viene y le dice, mira, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Porque Él sabía que tenía hambre genuinamente. Y no es malo tener hambre. Pero entonces Jesús, esa respuesta tremenda que tenemos que nosotros guardarla, no solamente acá, sino en nuestro corazón, dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal manera que cuando vengan las tentaciones, porque van a venir tarde que temprano, que cuando vengan las situaciones y venga el tentador y decirte, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo ofrecer esto, yo te puedo ofrecer aquello. Tú dile, yo estoy completo en Cristo Jesús. No me hace falta tus ofrecimientos. Yo estoy completo porque Él es la fuente. Él es de quien yo bebo. Su palabra es mi alimento. Y no necesito nada de este mundo para yo ser feliz y estar completo. Sí, hermanos, es lo que tenemos que nosotros aprender verdaderamente. A tomar esas decisiones firmes en poder acercarnos a este Dios de la gloria. Versículo 12 al 15. Y he aquí, vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que os habla. Cuando dice, es mi boca la que os habla, está indicando que él está hablando en su idioma de ellos. Recuerden que antes había hablado con un intérprete. ¿Se acuerdan ustedes? Que ya les expliqué. Pero ahora él está hablando en su propio idioma. Entonces ellos lo entendían directamente lo que él estaba diciendo. Notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró.
Y Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hermanos, los hermanos de José quedaron fascinados mientras escuchaban a José narrar todas estas cosas que estaban ahí. Parecían increíbles y no lo hubieran creído si José no estuviera contándoles a ellos. Yo me imagino que todo lo que contó debe haber sido bastante, ¿no? Entonces, pero vemos una escena también tierna de hermanos, los dos hermanos de padre y de madre, ¿no? José y Benjamín se dieron rienda suelta a ese cariño, a esas emociones que tenían en sus corazones. Después de tantos años de separación, ahora los dos hermanos se juntan y se dan ese abrazo con tanto afecto. Qué extraordinario es. Ya les decía el martes anterior de que cuando ocurren reencuentros, eso es lo que ocurre, ¿no? Uno a veces no te quedas hasta sin palabras, pero tu expresión lo dice todo, tus lágrimas de emoción lo dicen todo, ¿verdad? Versículo 16, por favor. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles: haced esto, tomad carretas de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y para vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid, y no os preocupéis por vuestras posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Qué tremendo alboroto debe haber ocurrido ahí en la tierra de José, que la gente de afuera de allá podía escucharle, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Y Faraón quiso saber qué está ocurriendo. Y supongo que preguntó, ¿no? ¿Saben qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto allí en la casa de José? Y seguramente alguien le ve por ahí, ¿verdad? No son chismosos, estos son comunicativos, ¿verdad? Le dijeron: ¿no sabe Faraón? Esos hombres, esos 11 hombres que vinieron, usted los ha visto, esos hombres, ¿sabe qué? Son hermanos de José. Pero fíjense cómo le alegra la noticia a Faraón. No lo sabemos cuál es la razón. No, la Biblia no lo dice. Pero fíjense lo que les voy a decir. Recordemos que probablemente ¿cómo se llama? Faraón era un rey perteneciente al pueblo de los quiscos. Es decir, ¿qué significa eso? Que venía de la misma línea de José. Es decir, reconoció en José como a uno de su, aunque no era directamente, pero provenía de esa línea. Entonces él dijo: mira, los egipcios no he podido confiar tanto. Cuando yo tuve esos sueños, nadie lo pudo, pero José en todo este tiempo que ha estado conmigo ha sido fiel, ha sido leal. Y entonces, si vienen más como él, pues los quiero. ¿Sí me entienden? Más o menos podemos entender más o menos eso. ¿Por qué? Porque la gente lo que busca es gente fiel. Por ello promete, dice, todos los medios necesarios para que su familia, la familia de Jacob, no padeciese nada y que se trasladen. O sea, no traigan todo lo de allá de Canaán, porque acá hay muchísimo. Lleven carretas con qué traer todo, pero acá le vamos a dar de lo mejor. La mejor región va a ser para ustedes. Ahora, aunque parezca extraño esto, fíjense lo que les voy a decir. Aunque parezca muy extraño, si José representa a Jesús, Faraón, ¿a quién representa? Al Padre, a Dios el Padre. Fíjense ustedes, qué tremendo. Porque Él está ratificando las promesas de José, y no solamente eso, sino que pone a disposición de las personas a quien José va a salvar, ¿qué cosa? Toda la riqueza de su tierra. Es lo que hace el Padre. Así es Dios el Padre. Él ratifica las promesas que Jesús nos hace a nosotros y pone a nuestra disposición, ¿qué cosa? Todas las riquezas celestiales. Si vamos viendo esa imagen, ¿cómo encaja? Versículo 21, por favor, al 26.
Y así lo hicieron los hijos de Israel. Y José les dio carretas conforme a la orden de Faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, de pan y de alimentos para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñáis en el camino. Parece que ni los conocía, ¿verdad? Y subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán a su padre Jacob, y le informaron diciendo: José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no los podía creer. Jacob sencillamente no podía creer lo que estaba oyendo. O mejor dicho, tal vez no se fiaba mucho de ellos. O quizás su corazón pues tan desgastado con ese tiempo de haberse ilusionado. Una fiera lo mató, pero bien eso, tal vez esté vivo. Siempre han visto cómo las personas tienen esa esperanza, tal vez lo encuentren vivo, y tal vez, o tal vez lo vaya a ver por aquí, o tal vez por allá. Es que yo estoy aquí y como que alucinan mucho. Es que lo vi que venía. No lo vio, era simplemente producto de la imaginación. No, entonces él no se quería ilusionar, pues ya estaba bastante viejo. Imagínense ilusionarse inútilmente con una noticia tan maravillosa para él. La situación aquí es al revés de la historia del hijo pródigo. En el caso del hijo pródigo, fue el padre que le dio los presentes a su hijo. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. ¿Recuerdan ustedes? El hijo pródigo. Pero aquí, ¿quién es? Aquí es José, aquí es el hijo dando a su padre regalos. Pero déjeme decirle que el sentir es exactamente el mismo. El que estaba muerto para él, por así decirlo, ¿verdad? Entre comillas, Jacob ahora está vivo y su hijo no escatima alegría y no escatima celebración para enviarle todos los parabienes que son necesarios. Ven la historia del hijo pródigo, pero invertida ahora. Al despedir de sus hermanos, José toma la precaución y le dice: no riñáis por el camino. Pues era testigo que sus hermanos, si bien es cierto, no eran los hermanos de antes, eran hermanos ya que habían madurado. Sin embargo, algo hizo que les hablara de esa manera. ¿Para qué? Para que evitaran ser recriminados cuando retornaran pues a Canaán. Benjamín, pues yo creo que él no sabía lo que sus hermanos mayores habían hecho con José años antes. Quizás él pudo haber comenzado a reclamar a sus hermanos: ¿cómo es posible que hayan tratado así a José? Mucho más que era su único hermano de padre y madre, imagínense, ¿no? Hermanos, cuando hemos sido perdonados por Dios, porque ya José los había perdonado, ¿sí o no? Y ahora regrésense, pero no peleen. Ahora escúcheme bien. Cuando nosotros hemos sido perdonados, ¿cuántos hemos sido perdonados por el Señor? No conviene estar peleando con nuestros hermanos en la fe. No conviene estar metiendo cizaña. Porque ya hemos sido perdonados y todos nosotros hemos recibido el perdón de un mismo Dios, de Cristo Jesús. El perdón suyo es el mismo perdón que recibió el hermano, la hermana, el hermanito pequeño, el hermanito mayor. Todos hemos recibido el mismo perdón. Pero es que yo no era como ella. Bueno, no es tu problema de estar juzgándolo, porque ya Dios lo perdonó, está en el mismo nivel que tú. Debemos vivir en paz, sin esas recriminaciones. Más bien debemos amarnos unos a otros, alegrándonos de que Dios nos haya perdonado a todos por igual. Leamos pues los últimos versículos, versículos 27 y 28. Son los últimos ya de este capítulo 45. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió.
Su corazón, y eso sí me entienden, ¿no? Porque eso lo estuvimos hablando los domingos. El corazón de él comenzó a tener, ¿no? Entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Finalmente Jacob se convence. Y la perspectiva de ver a José ciertamente influyó en esa decisión de ir a Egipto. ¿Tenía intenciones de quedarse en ese país? No creo. Más bien él pensaría, como el día de hoy, ¿no? Los padres, cuando ya son mayores, los hijos están de repente en Reynosa, se van a Reynosa, pero pues 3 días, 4 días y se regresan. No se van a quedar allá. ¿Cierto que no? O se van a donde sea, ¿no? Van y regresan. Yo no creo, por más bonito que sea, que se quieran acostumbrar. Y a los padres, pues tienen, ya están, ¿no? Hay excepciones, pero generalmente uno está en su hogar, en su casa, es lo que anhela, ¿no? Él lo que pensaba, podríamos decir que es hacerle una visita, tal vez hacerle una visita por el periodo de hambre, la hambruna que se estaba pasando, y luego de eso pues regresar a su casa. Y más adelante veremos que él nunca regresó a su casa, excepto cuando lo iban a enterrar. Él no regresó ya vivo. Él fue sepultado básicamente allá, pero ya no regresó. En esta historia tenemos algo del Evangelio tan maravilloso en el Antiguo Testamento, en el versículo 45, capítulo 45, versículo 9. Ven a mí, no te detengas, que es el título de este tema del día de hoy. Nuestro hermano Jesucristo vino a este mundo como un siervo, sufrió por nosotros, pero ahora ha sido coronado como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y Él nos llama y nos dice, deja todo y ven conmigo. Debemos nosotros de dejar nuestra hambre espiritual, debemos de dejar nuestra pobreza espiritual a fin de poder disfrutar las riquezas y la gloria que Él y su Padre tienen para darnos. La pregunta es, ¿acudirás a Él o querrás seguir viviendo en la hambruna como el hijo pródigo?